Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Estoy acompañado por mi perrito, que se ve su trompita. Quiso jugar el pequeñito y le encanta jugar con un huesito de hule. Ahorita ya vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Vamos a ver si finalizamos este texto. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba, le soy sincero. Estamos ahorita en la página 135. Ah, sobre la iniciación del tratamiento. Miren, aquí está el huesito de goma de mi perro. Ven, mira, ven, ven, ven acá, chiquitín. Bueno, no. Se me queda viendo como ya me lo vas a lanzar. Ya, lanzado. El perrito está contento, se va a comer. Sobre la iniciación del tratamiento, esta es la tercera parte, el tercer video que grabo, porque es un texto bastante extenso. Y es un texto dividido, tal vez no como otros, en capítulos, ¿cómo decirlo?, apartados. Es un texto que está de corrido, pero grabarlo entero me habría tomado más de 6 horas, lo cual ahorita ya no es para mí. En algún momento lo llegué a hacer aquí en este canal. Creo que fue un historial clínico en el cual yo no me di cuenta y empecé. Y continué. Y cuando me di cuenta estaba sumamente cansado. No quise ver el reloj. No sé si eran 5, 6, 7 horas, pero cuando me di cuenta dije, no, no, no puedo hacer esto. Y otros textos que hemos encontrado de igual extensión, bastante eh, fuerte, bastante pesada para mí, los he ido dividiendo. En este caso, el doctor Freud es un texto que, recordemos, está diseñado para la comunidad médica en el afán de que puedan ellos irse aproximando a una práctica médica también específica de el Imperio Austrohúngaro, Viena, 1912 aproximadamente. El psicoanálisis nace como una disciplina científica, como una especialidad médica por el trabajo del doctor Freud a partir de la interpretación de los sueños. Ajá. A partir de la interpretación de los sueños es que es el doctor Freud rompiendo con su tradición y con su técnica de la hipnosis, la tradición justamente que adquiere con Charcot, la práctica, que lo lleva incluso impulsado por el pensamiento del médico francés, el doctor Jean Martin o Jean-Marie, no, lo estoy confundiendo con Lacan. Es Jacques-Marie Lacan, pero es Martin Charcot. Ajá. Entonces, Charcot lo empuja no tanto a abrazar la técnica de la hipnosis, sino a buscar al doctor Freud. Ajá. Ahorita, les, para no desviarme mucho, simplemente diré que este texto que estamos abordando sobre la iniciación del tratamiento forma parte de el conjunto de escritos dedicados a la técnica del psicoanálisis. Y hemos visto cómo el doctor Freud concibe una técnica, no una técnica como un conjunto de pasos para alcanzar algo, o al menos no es lo que hemos visto, sino es yo he hecho esto. Les puedo decir que por estas cosas que yo he hecho, ahorita no he hablado de hipnosis, el video pasado se refirió específicamente al lugar, el papel que juega el dinero en la relación analítica. Y en la relación analítica, por supuesto, de médicos. Ajá. Recordemos que para el año 2022, y hablando de la Ciudad de México, es agosto ya, 4 de agosto, 5 de agosto del año 2022 que estoy grabando este video. El psicoanálisis se convierte como en una especialidad, digamos, de la psicología, se convierte en un discurso que busca darle forma a la práctica psicológica.
al menos desde la universidad. También, y esto es algo de lo cual les puedo dar testimonio, les puedo mencionar, el psicoanálisis en la medida en la cual uno se despoja de el empeño académico, del empeño científico organizado en las universidades, uno es capaz de adquirir una noción no solo más libre, sino más poderosa, una noción sobre la ciencia, sobre el conocimiento, que no está sujeto, digámoslo así, a modelos institucionales. Les hablo del conocimiento, les hablo justamente porque tiene mucho que ver con la ética, tiene mucho que ver con la práctica que el doctor Freud nos ha mostrado. Hasta cierto punto, el doctor Freud se coloca mal como una autoridad, y digo se coloca mal no con un afán de criticarlo, sino más bien de reconocer la plasticidad que el doctor Freud tiene y tuvo de colocarse como el primero de aquellos investigadores de lo inconsciente humano. Ajá. Ahorita, con estas palabras de introducción, retomo la pregunta con la que cerramos el video pasado. Ajá. ¿En qué punto y con qué material se debe comenzar el tratamiento? Ujú. Estamos ahorita ya entonces, página 135. Dice, no interesa nada, no interesa para nada con qué material se empiece. La biografía, el historial clínico o los recuerdos de infancia del paciente, con tal de que se deje al paciente mismo hacer su relato y escoger el punto de partida. Uno le dice, pues, entre comillas, antes que yo pueda decirle algo, antes que yo pueda decirle algo, es preciso que haya averiguado mucho sobre usted. Cuénteme, por favor, lo que sepa de usted mismo. Fíjense, conocimiento, lo que sepa de usted, lo que yo sé de mí, lo que ustedes saben de ustedes. Por supuesto, nuestro conocimiento no habrá pasado por el método científico y no es necesario. Aquí la ciencia se engaña, la academia, como la ciencia como un producto de la academia, se engaña de que es necesaria la comprobación para que las personas abandonen su voluntad y la entreguen a manos del científico. Ajá. Que por supuesto ya confirmó el conocimiento por medio de sus procedimientos. Y por supuesto no solo él, sino que es una larga cadena de estudiosos que se dedican a negar la valía, el lugar del conocimiento que tiene la humanidad al respecto de sí misma. Ajá. Vamos ahorita a continuar, no hablando mucho al respecto, porque por supuesto podríamos quedarnos aquí horas al respecto de eh, esta ofensa que hace la academia, tomando la ciencia como una forma de desacreditar, de contradecir y de humillar el conocimiento en general. Ajá. Continúa el doctor Freud. Lo único que se exceptúa es la regla fundamental de la técnica analítica. Nota número 9, pero voy a continuar. Que el paciente tiene que observar. Antes de continuar. Ahora sí, nota número 9. Al respecto de la regla fundamental de la técnica analítica, voy a incluirles, esta nota nos refiere al texto sobre la dinámica de la transferencia que es el video pas. No, es el segundo eh, de los textos sobre técnica psicoanalítica. Entonces, la regla fundamental es dígalo todo. Ujú. Continuar. No es nada más es que yo sé que soy hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Eso realmente no quiere decir nada. ¿Qué es ser un hombre? Continúen. Ajá. Y vámonos, despacio.
Continuamos con el texto. Se lo familiariza con ella desde el principio, entre comillas. Una cosa todavía, antes que usted comience. En un aspecto, su relato tiene que diferenciarse de una conversación ordinaria, mientras que en esta usted procura mantener el hilo de la trama mientras expone y rechaza todas las ocurrencias perturbadoras y pensamientos colaterales, a fin de no irse por las ramas, como suele decirse. Aquí debe proceder de otro modo. Como usted observará, que en el curso de su relato le acudirán pensamientos diversos que preferiría rechazar con ciertas objeciones críticas, tendrá la tentación de decirse, esto o esto otro no viene al caso, y no tiene ninguna importancia o es disparatado, y por ende no hace falta decirlo. Nunca ceda usted a esa crítica. Dígalo a pesar de ella y aún justamente por haber registrado una repugnancia a hacerlo. Más adelante sabrá comprenderla usted, más adelante sabrá y comprenderá usted la razón de este precepto, el único, en verdad, a que debe obedecer. Fíjense, un precepto que debe obedecer más allá de la imagen del analista, más allá de lo que pueda pensar el analista sobre aquellas tonterías, sobre aquellas incoherencias o sobre aquellas cosas repugnantes que al analizante se le ocurren. Continúa el texto. Diga pues todo cuanto se le pase por la mente. Ahí está. Dígalo todo lo que se le pase por la mente. Compórtese como lo haría, por ejemplo, un viajero sentado en el tren del lado de la ventanilla que describiera para su vecino del pasillo cómo cambia el paisaje ante su vista. Por último, no olvide nunca que ha prometido absoluta sinceridad y nunca omita algo, so pretexto de que por alguna razón le resultaría desagradable comunicarlo. Ahí finaliza las comillas, es decir, toda esta fue la introducción, una presentación de la regla fundamental del psicoanálisis, decirlo todo, conforme se le va ocurriendo. Ajá. No es llegar del punto A al punto B, de un me siento mal a un me siento bien, de un se trata de un me siento mal porque bla 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 y bla 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 y ya estoy hablando de mi infancia y de repente me vuelvo a mi vida amorosa presente y regreso a mi infancia y me pregunto por qué y bla 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 bla. Es toda una ilustración, digámoslo así. Ahorita, al finalizar esta introducción, digamos, a la regla fundamental del psicoanálisis, viene la nota a pie de página número 10 del texto que estamos abordando. Dice el doctor Freud en la nota número 10: mucho habría que decir sobre las experiencias con la regla fundamental del análisis. En ocasiones uno se topa con personas que se comportan como si ellas mismas se hubieran impuesto esa regla. Otras pecan contra ella desde el comienzo mismo. Pecan. Es decir, es simplemente el uso del discurso religioso. Se les pone una única regla, decirlo todo, e inmediatamente la transgreden. Ajá. Continúa el texto, en la nota 10. Es indispensable y aún ventajoso comunicarla en los primeros estados del tratamiento, en los primeros estadios del tratamiento, perdón. Más tarde, bajo el imperio de las resistencias, se le deniega la obediencia y para cada cual llega siempre el momento en que habrá de infligirla. Uno mismo, por su autoanálisis, tiene que recordar cuán irresistible aflora la tentación de ceder a aquellos pretextos críticos para el rechazo de las ocurrencias. Acerca de la poca eficacia de los contratos que se establecen con el paciente por medio de la regla fundamental del psicoanálisis, puede uno convencerse por lo general, cuando por primera vez comparece a la comunicación algo íntimo sobre terceras personas. El paciente sabe que debe decirlo todo, pero se crea una nueva reserva, con la discreción debida a otros. Entre comillas, ¿realmente debo decirlo todo? Creí que solo valía para cosas que atañen a mí. Cierra comillas.
Desde luego, es imposible llevar a cabo un tratamiento analítico en que se excluyera la comunicación, que se excluyera, que se dejara fuera la comunicación, los vínculos del paciente con otras personas y sus pensamientos acerca de estas. Viene una frase en francés, inmediatamente está la traducción. No se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Ajá. De tales secretos sobre personas ajenas, un hombre honesto olvida con presteza cuanto no le parezca de interés científico. Tampoco se puede renunciar a la comunicación de nombres, por el contrario. Perdón, de lo contrario, los relatos del paciente cobran algo de fantasmagórico. Como escenas se destaca, La hija natural es una obra de Goethe y y no quedarán en la memoria del médico. Además, los nombres reservados impiden el acceso a toda clase de importantes vínculos. Es posible dejar que los nombres se reserven hasta que el analizado se familiarice más con el médico y el procedimiento. Cosa curiosa, toda la tarea se vuelve insoluble si uno ha consentido la reserva, aunque sea en un solo lugar. Pues piense que si existiera entre nosotros, por ejemplo, derecho de asilo en un único sitio de la ciudad, poco tiempo haría falta para que en él se diera cita la canalla de aquella, es decir, todo el tráfico ilegal, todo el movimiento subterráneo, digámoslo así. Ajá. Cierta vez traté a un alto funcionario que por el juramento de su cargo debía callar ciertas cosas como secretos de Estado. ¡Guau! Y fracasé con él a raíz de esa limitación. El tratamiento psicoanalítico tiene que sobreponerse a todas las consideraciones, porque la neurosis y sus resistencias son desconsideradas. Ahí finaliza el comentario en la nota 10 de Freud, pero inmediatamente continúa James Strachey. Respecto de la dificultad para poner en práctica la regla fundamental del psicoanálisis, entre comillas, regla fundamental, Freud hace algunos interesantes comentarios en el texto Inhibición, síntoma y angustia. Volumen 20, ya llegaremos a él. Estamos ahorita en el 12. Con esto finaliza la nota 10. Regreso al texto principal. Ya estamos mágicamente en la página 137. Pacientes que computan su condición de enfermos desde cierto momento suelen orientarse hacia el ocasionamiento de la enfermedad. Otros, que no desconocen el nexo de su neurosis con su infancia, empiezan a menudo con la exposición de su biografía íntegra. En ningún caso debe esperarse un relato sistemático, ni se debe hacer nada para propiciarlo. Ciertamente, estoy muy de acuerdo con usted, doctor Freud. Después, cada pequeño fragmento de la historia deberá ser narrado de nuevo, y solo en estas repeticiones aparecerán los complementos que permitirán obtener los nexos importantes, desconocidos para el enfermo. Esto es muy curioso, como cuando nosotros les hacemos notar los nexos. Por ejemplo, quiero que se fije cómo pasó de esto a esto en esta conversación. ¿No será que en esto último que me comenta aparece justamente con lo que empieza usted? La cara del analizante se transforma, como que justo no se había dado cuenta él de cómo estaba relacionándose en su vida actual a partir justamente de las vivencias tenidas recientemente. Ajá. Eh, Continuamos ahorita con el texto y antes de continuar, perdón, después cada pequeño fragmento de la historia deberá ser narrado de nuevo. Esto es idéntico a la interpretación de los sueños. Ajá. Aquí el doctor Freud, les recuerdo, está diciendo no importa por dónde empecemos. Si vamos a hablar de la historia clínica, quiere decir del desarrollo de los síntomas, que por supuesto como síntomas podemos tomar la vida amorosa,
o bien de la biografía, que por supuesto también se ve atravesada por la vida amorosa, infantil. Ajá. Hablando de vida amorosa, les recuerdo, estamos hablando de la conformación del contacto del sujeto consigo mismo y con los demás. Ajá. Vida amorosa, y sin duda también podríamos eh, nombrarla como sexualidad. Ujú. Regresamos al texto ahora sí. Hay pacientes que desde las primeras sesiones preparan con cuidado su relato, supuestamente para asegurarse un mejor aprovechamiento del tiempo de terapia. Lo que así se viste de celo es resistencia. Sin duda, sin duda. Esto de que sí es que vengo sumamente preparado, es más, traigo mi historia ya apuntada. No, así no son las cosas. No se les va a decir en ese momento, sino se les escucha. Y en el momento en el cual terminaron de leer su historia, otra vez, pero ahora asociando. Ahora me va a decir sus ocurrencias. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Y por qué esta palabra? ¿Por qué específicamente esa palabra? Ajá. Regresamos al texto. Corresponde desaconsejar esta preparación practicada solo para protegerse del afloramiento de ocurrencias indeseadas. Nota número 11, pero voy a continuar. Por más que el enfermo crea sinceramente en su loable propósito, la resistencia cumplirá su cometido en el modo deliberado de esa preparación y logrará que el material más valioso escape de la comunicación. Pronto se notará que el paciente inventa además otros métodos para sustraer al tratamiento lo que es debido. Por ejemplo, todos los días conversará con un amigo íntimo sobre la cura y colocará del alemán unterbringen, unter, debajo, bringen, colocará en esta plática todos los pensamientos que estaban destinados a imponérsele en la presencia del médico. Ahí está justamente el cambio. ¿Y por qué se da este cambio? Entre muchas otras. Bueno, podremos decir simplemente y justo por la sexualidad del analizante, por la vida afectiva, por la necesidad de no contarle al honorable médico, al honorable padre, a la honorable madre, a la doctora, aquello terrible que nosotros sabemos tiene relación con nuestra historia. Ujú. Es que cómo puede ser que yo haya hecho eso. Pues sí, pero en el momento en el cual aislamos al analista justamente, al doctor, doctora, psiquiatra, psicólogo, ajá, porque queremos provocarle una impresión y solo una, estamos justamente frente a una resistencia. Y es aquí justo donde también se puede mencionar mucho de lo que sufre la psicología, lo voy a decir así, por la salud mental. Ajá. Como psicólogos, lo digo como profesional de la psicología, en el momento en el cual nosotros nos empeñamos en llevar salud mental, estamos justamente atropellando la salud mental en el sentido de la relación de uno con uno mismo al momento en el cual nosotros formamos parte de, incluso sin quererlo, incluso sin buscarlo, un nuevo esquema de moralidad. Ajá. Hablando, por supuesto, de la práctica psicológica, no psicoanalítica, psicológica del año 2022. Ujú. Es que usted es muy honorable. Es usted un modelo de limpieza. Es usted un modelo de higiene mental. Ajá. Usted ni groserías dice. Ujú. Y por supuesto, es una forma en la cual señalo yo una nueva, ¿cómo decirlo? Es que no es nueva como tal. Podríamos decir es una nueva investidura, es una nueva forma de presentar aquello que existió desde hace muchísimos, muchísimos años en la forma de sacerdotes, no limitándonos a la Iglesia Católica. Ajá. Es decir, digámoslo así, y esto es parte también de mi investigación.
que desde la formación política, no científica, política de la idea de salud mental, eh, es como los colectivos nombran la necesidad de ciertas figuras en su comunidad. Figuras en las cuales tiene relación tanto lo limpio, lo sucio, por ejemplo, por supuesto, lo que es bueno y lo que es malo, ajá, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Ujú. Y por supuesto, estamos ahorita estudiando la relación que no está, no, esto es un comentario mío, esto es una observación mía, la relación que tuvo el doctor Freud con esta idea, y que lo podemos incluso rastrear en los primeros textos del volumen uno. ¿Cómo se llamaba? Era, ay, se me olvidó, no me acuerdo si era el texto, la carta que le dedica Freud a su amigo Fliess, Wilhelm Fliess, me parece, un cuento de Navidad. Este subtítulo, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Tiene un título muy particular. Pero en este texto del primer volumen, lo voy a buscar, se los dejo también como liga. En este texto del primer volumen, el doctor Freud narra cómo desde tiempos antiguos se tenía la necesidad de chamanes, por ejemplo. Ajá. Se tenía la necesidad de sacerdotes, de religiones totémicas, de religiones muy, muy primitivas. Ajá. Como la necesidad no solo de buscar líderes del grupo, líderes políticos, líderes de conocimiento, sino también líderes, digamos, en una cuestión un tanto inmaterial. Ujú. Ahorita regresamos al texto, eh, retomando este ejemplo en el cual Freud dice, otra forma de resistencia es que a pesar de que estabas muy preparado, muy preparada para tu análisis y que traías todo un script, aquí está ya todo, vas y le cuentas tus ocurrencias respecto de tu historia a tu amigo y no al analista. He ahí resistencia. Ajá. La cura, continúa el texto, tiene así una avería por la que se escurre justamente lo mejor. Es que justa el amigo, las amistades. Decir esto, digámoslo así, en un contexto social, nos expone justamente no a una cuestión de vulnerabilidad, no a una cuestión de ataque, ajá, como podríamos pensar. En el momento en el cual uno vierte eso que a uno le provoca su propia historia, es entonces que se forman los lazos sociales. Es entonces cuando justamente le podemos decir al otro, por ejemplo, y recordando el historial clínico del hombre de las ratas, oye amigo, eres muy duro contigo mismo, no seas tan malo, date un descanso. Yo te considero una persona sumamente amable e inteligente. Eso que tú piensas que dices es muy cruel, no es verdad, vente. Abrazo. Ajá. Yo te quiero. Ujú. Y por supuesto, este tipo de declaraciones, por ejemplo, hechas en pareja, unen más los lazos. Ujú. Eh, ahorita regresando al texto. Bueno, por lo general se fortalecen los lazos. Es muy raro que este tipo de declaraciones hechas con amigos justamente, con gente que no va a indagar, con gente que no va a limitarse con el, ajá, ¿y qué más? Es decir, en el contacto social se respeta justamente, esa es la palabra. Este tipo de diferencias lleva o al respeto o a la falta de respeto y de plano a cortar relaciones. Ajá. Y sin embargo,
En el análisis justamente lo que buscamos es ir a la relación que establece el sujeto con eso y que provoca justamente el rechazo del sujeto al respecto de sí mismo, de sí misma. Ujú. Vamos ahorita a continuar. ¿Cómo se llamaba el texto? Por momentos lo tengo en la punta de la lengua. No sé por qué tengo ahorita el texto sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. No ese es el texto. Este texto que les digo sobre la más generalizada fue del volumen 11. Pero mm, un cuento de Navidad. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Sé que está en el volumen 1, pero estamos hablando de que ya el doctor Freud se daba cuenta, digamos, de una necesidad afectiva que se traduce en instituciones a nivel social, una necesidad afectiva de separar, digamos, la figura de autoridad en una autoridad ejecutiva y en una autoridad, digámoslo así, espiritual, por decirlo de una manera. Ajá. Regresando al texto, eh, será entonces oportuno amonestar al paciente para que trate su cura analítica como un asunto entre su médico, ahí está, el médico, y él mismo, y no haga consabedoras a las demás personas, por más próximas que estén a él, o por mucho que lo inquieran, es decir, por mucho que le pregunten. Generalmente en estadios posteriores del tratamiento, el paciente no sucumbe a tales tentaciones. Y es que, en serio, esto fue específico de mi relación con mi analista. Ajá. Esto que les voy a compartir. Cuando yo llego a análisis y llego después de haber transitado, ya no como estudiante. Bueno, como estudiante tomé algunas terapias con algunas maestras y compañeras de maestrías, doctorados en la Facultad de Psicología. Y previo a eso también había tenido contacto también profesional con muchos profesionales de la psicología, pero solo en mi psicoanálisis ocurrió una sola pregunta. ¿Y eso por qué? Así. Pero esta pregunta, dada, manifestada en un punto en el cual yo me había dicho a mí mismo, es que eso es natural. ¿Y por qué eso es natural? Se los estoy ahorita planteando de tal forma de que yo no exponerme, por supuesto, eh, y al mismo tiempo me doy cuenta cómo el análisis es justamente eso, llevarnos a, por un lado, observarnos a nosotros mismos y por otro lado también cuestionarnos cómo es que eso es natural para mí. Por supuesto, se trata de distinguir. Ahora, lo estoy manifestando de esta manera. Ajá. No quiero yo transmitirles una, ¿cómo decir? Una idea equivocada, una idea falsa de lo que pueda ser el análisis. Eh, Quisiera ser más específico, pero es que va mucho con lo que está tratando el texto. Se trata de ir a dejar fluir el discurso en una relación específicamente diseñada, no solo para dejar fluir el discurso, sino para fomentar esa fluidez. Ajá. Esa fluidez, de hecho, acomoda los vínculos sociales, por decirlo de una manera. A veces los limita, a veces los refuerza en la sociedad. Y sin embargo, en la relación analítica, esas palabras, esas ocurrencias van a ser devueltas a la fuente, al individuo, a la persona,
Ajá. Y es una relación en la cual esta retroalimentación del discurso lleva a algo que describo en mi propio libro como una libertad o un poder que no pueden ser concebidos por cualquier persona que sostiene lo que, entre comillas, al día de hoy, 2022, 5 de agosto del 2022, se denomina salud mental. No hay forma de concebir dentro de la moralidad salud bueno, enfermedad mala, el poder, digámoslo así, que tiene un individuo humano, un niño, una niña, al momento de crear una relación con el mundo a través de la palabra. Ahí se borra por completo esta noción, bueno, malo, salud, enfermo, ajá, y colocamos en este punto, en ese momento, al individuo humano como algo tan superior al resto, digamos, de seres sintientes. Es correcto esta forma, esta denominación, hablando de ratas, hablando de monos, hablando de perros, que justamente el aproximarnos eh, a la, ¿cómo decir? Lo psíquico como una manifestación específica de lo humano y cómo esta otra noción que pretende aproximarse a lo humano a partir de seres que no hablan, queda por completo rebasada por la psicología infantil. Estoy siendo tal vez demasiado específico, tal vez un poco abstracto, en otras palabras. Como un niño, incluso que aún no habla, pero que tiene la capacidad justamente brindada por su propia eh, humanidad, por su propio carácter humano, de representar, de simbolizar, cómo un niño, aún sin hablar, sueña y nos transmite a través de gestos eso que lo afecta. Por ejemplo, ¿no? Es que justamente estoy hablando de lenguaje como si fueran simplemente palabras y no es verdad. Es mucho, mucho, mucho más grande el lenguaje. Regresamos al texto. Estamos hablando entonces de una relación que retroalimenta el flujo de los símbolos, el flujo de los significados, justamente al colocar al sujeto en medio de esta dinámica. Ajá. Y esto, por supuesto, es el deber del analista. No se trata de llegar a conclusiones, no se trata de llegar a una meta específica, como se podría entender desde el modelo salud y enfermedad mental, sino se trata de devolver el poder del sujeto al sujeto mismo. Ujú. Hombre, mujer, niño, adulto, cosa, ajá, pero cosa humana. Regresamos al texto. Será entonces oportuno amonestar al paciente para que trate su cura analítica como un asunto entre su médico y él mismo. Esto lo voy a repetir para retomar y continuar, ¿vale? Y no haga consabedoras a las demás personas, es decir, que no les platique, por más próximas que estén a él o por mucho que lo inquieran. Ujú. En todo caso, aquí el doctor Freud está haciendo una recomendación. Pacientes no hablen lo que dicen con el analista. Muchas veces lo que ocurre es que justamente yo no quiero que nadie se entere de eso mío. Y si me rehúso a decirle a mi analista, mucho más me voy a rehusar a decirle eso de mí a mi pareja. Por ejemplo, mi pareja, mis amigos, mis jefes, mis compañeros, mis hijos, ¿no? Yo no quiero que mis hijos me vean de esa manera. ¿Y por qué no? Por ejemplo, ¿no? Continuamos con el texto. Generalmente, en estadios posteriores del tratamiento, el paciente no sucumbe a tales tentaciones. Es que es verdad. Eh,
No opongo dificultad a ninguna a que los enfermos mantengan en secreto su tratamiento si así lo desean. Es decir, yo no le voy a decir a nadie que estoy yendo con el doctor Freud. Me da pena que los demás piensen siquiera que soy neurótico. Además, este doctor habla sobre sexualidad y no, válgame el cielo, no, eso es pecado. No, no, no. Pero lo necesito, ¿no? Yo necesito hablar de eso, de lo cual este señor escribió. Por ejemplo, ¿no? Eh, a menudo, porque también guardaron secretos sobre sobre su neurosis. No interesa, desde luego, que a consecuencia de esta reserva, algunos de los mejores éxitos terapéuticos escapen al conocimiento de los contemporáneos y se pierda la impresión que harían sobre ellos. Es decir, los éxitos incluso pueden ser desconocidos para el mismo analista. Éxitos. Ciertamente uno como analista no solo tiene la comunicación con el paciente, sino también la comunidad. Ajá. Y a veces, justamente, los éxitos no nos van a llegar por boca de los analizantes, nos van a llegar justamente por el testimonio de terceros, que no saben, por ejemplo, la clase de resistencias y la forma en la cual nosotros vimos las resistencias dentro de la relación analítica. Y aquí no hablo como psicólogo, sino como analista. Ajá. En la psicología, por ejemplo, recuerdo a un colega psicólogo que decía, la psicología debe producir buenos ciudadanos. Ujú. Cuando en realidad lo que muchas veces hace a un buen ciudadano es justamente eh, un contacto social aceptable. Ajá. Una producción no solo económica, intelectual, artística, digamos que le da valor al sujeto. Ujú. Mientras que, por el lado del análisis, lo importante sería que el sujeto retome tanto el conocimiento como el control, como la administración de sus fuerzas. Ajá. Que al fin y al cabo ese es el secreto de las resistencias. Es la lucha de uno contra uno mismo. Ujú. No se trata, en todo caso, de desacreditar, por ejemplo, los valores sociales, los valores de otras personas. Ajá. Que eso muchas veces se toma como sinónimo del tratamiento psicológico. No, es que usted tiene malos valores, abandone sus valores. No, no, no se trata de eso. No se trata de readoctrinar a una persona para ponerla en contra, por ejemplo, de las organizaciones sociales. No, no se gana nada con ello. Y sin embargo, el al momento de establecer contacto con el discurso de un sujeto, nos damos cuenta justamente que incluso estas oposiciones del sujeto contra las instituciones sociales se deben justamente por la lucha que el sujeto establece contra ciertos ideales dentro de sí mismo, dentro de sí misma. Ujú. Ahorita, por ejemplo, y esto es algo que les he hecho notar desde el video pasado y algo que he observado en la sociedad contemporánea, al día de hoy me refiero, es cómo la justicia social ha ido apropiándose de lo que antes era considerado la enfermedad mental, la psicopatología. Ajá. Se ha estado dejando de lado el, el asunto, digamos, de la salud mental con el objeto también de poner en el centro lo que se denomina es lo injusto de la vida, es lo injusto de los gobiernos, es las manifestaciones de la injusticia a nivel social. Y entonces ya no se invita a la gente, por ejemplo, a la paciencia, al ejercicio de los valores, no se invita a la gente a la espera, sino es más bien, vamos a organizarnos y tu terapia consiste en ir y romper, en ir y destrozar, en ir y pintar, en ir a atacar.
aquellos representantes de los valores que justamente no te consideraron ni a ti ni a mí. Pero esa es la vida. No es justamente que se nos va a preguntar a todos, a ver, ¿tú qué consideras positivo o negativo? Porque aun cuando eso se hiciera, aun cuando esta práctica, digamos, de organización social se hiciera, no vamos a llegar a una sola idea sobre la vida que sea funcional para todos. Caramba. Regresamos al texto. Es parte de mi investigación, es parte también de lo que ya expuse en mi libro, pero también es algo de lo que continúo investigando y sin duda la investigación, ustedes la están viendo. Se trata en todo caso de definir las posibilidades no sólo del psicoanálisis, de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, las posibilidades no sólo de los individuos, sino de los organismos, de las instituciones, de los gobiernos. Ajá. Si notan, yo no estoy atacando a ninguna institución, ninguna ideología, ninguna persona en específico. Ajá. Se trata de replantear las posibilidades de interacción. Se trata, ciertamente, de cuestionar en qué medida y en qué punto yo, como individuo, contribuyo, por ejemplo, al caos que se presenta todos los días en nuestra interacción social, por ejemplo, ¿no? Se trata, sin duda, también de introducir una cuestión de la que poco se habla, y esta es el deseo, y de la cual el doctor Freud hizo mención desde el texto fundacional del psicoanálisis, la interpretación de los sueños. El sueño es un cumplimiento de deseo. Ajá. Hipótesis fundacional del psicoanálisis. Y esto lo nombro yo a partir de este estudio que hemos hecho desde el principio de la pandemia. Ujú. Regresando al texto. Éxitos terapéuticos escapen al conocimiento de los contemporáneos y se pierda la impresión que harían sobre ellos. Ajá. Es decir, estos éxitos de el analizante apropiándose, por ejemplo, del odio que tiene hacia su padre y que deposita en el médico, pero que al mismo tiempo le es posible al paciente manifestar una diferencia en contra del criterio absoluto del padre, por ejemplo. Y nosotros como analistas escuchamos, es que ya se salió de su casa, es que ya se volvieron a pelear, pero ahora es diferente, por ejemplo. No es que nosotros como analistas fomentemos la destrucción de vínculos, la destrucción de lazos, pero eso se da en el análisis o fuera de él. No todos los vínculos, no todos los lazos serán permanentes. Se los digo por experiencia también. Y bueno, la historia misma del psicoanálisis, el doctor Freud y el doctor Jung. El amor es una cuestión muy seria. El amor, el odio, y es sin duda importante considerar las posibilidades de amor que funda la humanidad mucho más allá que la conducta. No se trata de determinar el curso de la vida de los individuos, sino sus posibilidades de vida a partir de sus capacidades de amor, de manifestar incluso el rechazo hacia las personas más cercanas a él o a ella. Esto puede ser muy abstracto, pero se trata de buscar justamente al sujeto en el discurso que él o ella han construido para sostener su vida. Continúa el texto. Por supuesto que ya la decisión misma del paciente en favor del secreto trae a la luz un rasgo de su historia secreta. Bravo, bravo, doctor Freud. Estábamos hablando desde el texto, ¿cómo se llama? Sobre, sobre la el uso de la transferencia. No me acuerdo, a ver, permítame, estaba aquí atrás. Sobre la dinámica de la transferencia, que fue el segundo texto. Ajá.
Estábamos hablando ahí, permítame, acerca de modelos, es verdad, acerca de cliché, no sé cómo decirlo, pero eran simplemente, digamos, eh, como si nuestro deseo fuera un contenedor a través del cual vamos moldeando las relaciones que tenemos todos los días y en la cual depositamos nuestras necesidades afectivas. Ajá. El deseo, la fantasía, que depositamos en el médico, ciertamente. No solo en el médico, también, es verdad. Pero, historia secreta. En aquel video sobre la dinámica de la transferencia, les mencionaba cómo eh, en la historia amorosa no es raro, es bastante común de hecho, que se nos demanden cosas que no hicimos, que se nos demanden soluciones a problemas que nosotros no inventamos, pero que nosotros procuramos alcanzar esas soluciones con el afán de permanecer junto a esa persona. Ujú. Hombre, mujer, amistad, amantes, lo que ustedes gusten y manden. ¿Por qué? Porque ellos son valiosos para nosotros. Nuevamente, capacidad de amar. Ajá. Mucho más valiosa que una capacidad de ser buenos, porque esta noción de ser buenos cambia de tiempo en tiempo y de lugar en lugar, de relación en relación, con el mismo individuo en una misma vida. Regresamos al texto. Cuando uno encarece al enfermo que al comienzo de su tratamiento haga con sabedoras al menor número posible de personas, lo protege así, por añadidura, de las múltiples influencias hostiles que intentarán apartarlo del análisis. Ahorita hablamos al respecto. Tales influjos pueden ser fatales al comienzo de la cura. Más tarde, serán la mayoría de las veces indiferentes y hasta útiles para que salgan a relucir unas resistencias que pretendían esconderse. Es curioso, eh, es curioso en serio cómo se busca, no hablo del doctor Freud, busco aproximarme a estas influencias hostiles. Eh, es como si la prohibición más fuerte de la humanidad no fuera hacer algo. Es como si la prohibición más fuerte de la humanidad sea no verse a uno mismo. Esto, por supuesto, está en completa oposición, por ejemplo, a un modelo aristotélico del conocimiento. Conócete a ti mismo. Aristotélico, platónico, no sé. Griego, por decirlo de una manera. Ajá. Conócete a ti mismo. Es que está justamente colocado el índice ahí. Si la invitación está hecha, es justamente porque la humanidad, en general, tiene una fuerte convicción de que verse a uno mismo es lo peor. En otras palabras, si los griegos, la escuela científica, digámoslo así, por excelencia, la escuela filosófica iniciática también, tuvieron como máxima el conocerse a uno mismo, obedece a una realidad afectiva, psíquica, imperante no solo en Grecia, sino, por supuesto, en México para el año 2022. Y al final es más bien el psicoanálisis no una forma de relanzar el conócete a ti mismo, sino, como decirlo, ah, es que el conócete a ti mismo también, ciertamente una invitación, un mandamiento, podríamos decirlo, trae consigo la idea del uno mismo.
Y eso, por supuesto, es otra forma de engaño. Es otra forma de limitar ese conocimiento que justamente busca fluir, que justamente busca llegar y alcanzar. Hace no muchos textos que me vengo preguntando hacia dónde va el conocimiento. En general, ¿para qué la ciencia? Y por supuesto, incluyendo ahí al psicoanálisis como una forma de hacer ciencia. Influencias hostiles hacia ese conocimiento, influencias hostiles hacia esa práctica que busca el conocimiento propio y el conocimiento también de lo humano. Aquí quisiera introducir un comentario antes de continuar. ¿Y qué pasa cuando esas influencias hostiles vienen del analista? ¿Por qué? Digo, la misma historia del psicoanálisis, la misma relación que les vengo mencionando una y otra vez, Freud y Jung. Freud dice, ya lo veremos, contribución a la historia del movimiento analítico, cuando Jung era analista, es decir, Carl Gustav Jung contribuyó al psicoanálisis, fue un miembro valioso del movimiento histórico, cultural, científico del psicoanálisis, guiado por el doctor Freud. Y en un momento Jung, ¡pum! El psicoanálisis es mío, dice Jung. Momento. Demanda. La ganó Freud. Ajá. Yo inventé el psicoanálisis, dijo el doctor Freud y presentó evidencia y el juez determinó, él fue. El psicoanálisis queda a nombre de él, marca registrada Sigmund Freud. Ajá. Y ataques tras ataques de Jung a Freud. Pum, 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 pum. Influencias hostiles dentro de la historia del psicoanálisis. Ya no hablemos de Karl Popper, por ejemplo. Ya no hablemos de tantos cuestionamientos que buscan apartar a la gente de un conocimiento, de una técnica, entre comillas, pseudocientífica. Ya no hablemos de eso. Ahorita, ya lo hablaremos en otro momento. Pero, ¿qué pasa cuando las influencias hostiles vienen del analista hacia el analizante? Y el analizante se da cuenta que realmente no puede decir las cosas en su análisis. ¿Mm? ¿Por qué? Estamos hablando ciertamente de que el analista necesita preparación, de que el analista necesita su propio análisis, y es ahí donde se funda justamente una cuestión que aún pervive a nuestros días en la escuela francesa, con el pase. Ahorita puede ser que mis palabras no estén del todo comprensibles, pero les diré que el pase fue, lo voy a decir así, a fin de hacerlo transmisible, como un ritual fundado de la práctica de Jacques Lacan, a través del cual se podía nombrar, se podía decir, él o ella es psicoanalista. El pase. Ajá. Esto, por supuesto, al igual que con el doctor Freud, que el doctor Freud funda un movimiento, tiene una idea específica de lo que es el psicoanálisis, de lo que es la ciencia, de lo que es su propio procedimiento, y cuando el doctor Freud muere, todo eso que había organizado es descompuesto, es retraducido, es manifestado, incluso, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo también? De una forma dogmática, de una forma tradicional, de una forma básicamente religiosa por la hija del doctor Freud, por Ana Freud. Ajá. Llega Melanie Klein primero a oponerse a esta práctica y luego viene Jacques Lacan. Pero sin duda, lo importante aquí es cómo los influjos hostiles pueden venir en cualquier momento, de cualquier relación. Influjos hostiles, influencias hostiles, no solo al psicoanálisis.
Es que esto es lo importantísimo que me deja este texto en este momento. No solo al conocimiento, no solo al psicoanálisis. Si hay un acto hostil, es porque la hostilidad es una forma de sexualidad, de erotismo. Es una forma de relacionarnos con los otros y de buscar imponer a una relación una forma específica de satisfacción. Yo te agredo o tú me agredes. Ajá. Esto, por supuesto, lo digo con el propósito de señalar cómo dentro y fuera del análisis debemos estar al pendiente, ciertamente, de la sexualidad, porque es parte de la naturaleza humana. Y la sexualidad se manifiesta muchas veces en esto. Sométete o te someto. Me someto o me sometes. No sé si describirlo de esa manera, pero sin duda, influencias hostiles hacia el análisis pueden venir incluso de un analista. Hablando, por supuesto, esto lo hago por una observación que yo hice durante mi seminario de formación como psicoanalista, en el cual mm, mi analista mencionó es que las resistencias del análisis, ella lo dijo así, son las del analista, porque el analizante, sus resistencias le dan forma, ciertamente. En sus resistencias está jugada la vida afectiva del analizante. Por supuesto que no va a querer aparecer frente al doctor que tanto respeta como un pervertido, como una perversa. Claro que no. Pero el analista que no quiere escuchar, que no quiere saber, que no quiere presionar que el paciente diga eso, que el analizante diga eso, está manifestando en eso su propia resistencia. Aquí no hablo tanto de influencias hostiles como resistencia. Ajá. En influencias hostiles, yo sí identifico que el texto se refiere de terceros, no hacia el analista, no hacia el analizante, sino a la relación, que contribuyen mucho a fortalecer la subjetividad, el criterio, la relación del paciente con el paciente mismo. Regresamos ahora sí al texto. Más tarde serán la mayoría de las veces indiferentes y hasta útiles estas influencias hostiles para que salgan a relucir unas resistencias que pretendían esconderse. Si en el curso del análisis el paciente necesita pasajeramente de otra terapia clínica o especializada, es mucho más adecuado acudir a un colega no analista que prestarle uno mismo esa otra asistencia. Recordemos, en estos momentos de la historia del psicoanálisis, el psicoanálisis es parte de la medicina. Ajá. Entonces, en este sentido, tiene mucho significado lo que dice el doctor Freud. El doctor Freud era un médico, era un neurólogo, es decir, analista. Venga y hablemos de su neurosis. Neurólogo, vamos a ver cómo está neurológicamente, ajá, con las técnicas que tenían en sus momentos, en su momento. Era médico, a ver, vamos a ver síntomas. Ujú. Al parecer está bien, pero de todos modos le puedo recetar estas inyecciones. Lo podía hacer, ajá, porque era su tiempo, eran sus herramientas. Antes de continuar, aquí está la nota a pie de página número 12. Nos dice Strachey, compárese esto con la experiencia recogida por el propio Freud en sus primeros casos, descritos en Estudios sobre la histeria.
Ese texto ha aparecido muchas veces, se los voy a dejar en la descripción. Tratamientos combinados a causa de un padecer neurótico, esto ya es el texto principal, con fuerte apuntalamiento orgánico, son casi siempre impracticables. Antes de continuar, estamos hablando de situaciones que van más allá de una neurosis. Ujú. Tratamientos combinados a causa de un padecer neurótico con fuerte apuntalamiento orgánico son casi siempre impracticables. Es decir, no todo es psíquico. Ándale. A veces son gatos peleándose aquí al lado. Ven acá, chiquitín, ven acá, no te hacen nada a ti. Ya sé que no te gusta que peleen, pero bueno, a ellos parece que sí les gusta pelear. Miau. No sé si se escucha eso. Y se pelean a cada rato, ¿eh? Si no lo alcanzan a escuchar, son un par de gatitos. Bueno, gatos ya grandes, pero que a cada rato los escucho y maullando fuertemente. Dice el texto, tan pronto uno les muestra más de un camino para curarse, los pacientes desvían su interés del análisis. Lo mejor es posponer el tratamiento orgánico hasta la conclusión del psíquico, si se lo hiciera preceder. En la mayoría de los casos sería infructuoso. Aquí hay otra separación. Estamos ya en la página 138. Este texto finaliza en la página 144, pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido una lectura bastante nutritiva, un abordaje que me ha hecho ciertamente recordar, pero también reelaborar mucho de lo que he estado expuesto, no solo como psicoanalista, no solo como profesional en la psicología, sino como ser humano. Nos vamos a quedar ahorita en la página 138. Influencias hostiles. Posponer el tratamiento orgánico hasta la conclusión del psíquico. Si se lo hiciera preceder en la mayoría de los casos, es decir, si ponemos primero el tratamiento orgánico al tratamiento psíquico, sería infructuoso. Pueden decir, es que eso es peligroso. ¿Por qué? Porque no se le está dando la atención al cuerpo. Y es que es justamente eso lo que he podido observar. Aún llevando al paciente, al doctor, al mejor doctor del mundo, el doctor ve el cuadro, da la solución. Pero si el paciente no quiere tomar esa solución, hay mucho que decir en sentido positivo de la relación entre el psicoanálisis al día de hoy con la medicina. Y es esto justamente. No podemos prescindir del paciente en el tratamiento. No podemos prescindir de el elemento del autocuidado en la salud, ni individual ni pública. Si yo me jacto de haber fundado una línea de investigación que yo denomino psicoanálisis del Estado, es justamente por esto. Es necesario introducir en la práctica clínica, política, educativa, el criterio del paciente, psicológica, psiquiátrica, como ustedes gusten, pero hay una voluntad que trasciende los organismos, las profesiones, los conocimientos. Empezamos hablando el video de hoy acerca del conocimiento de uno con uno mismo, esa relación fundacional de la humanidad, esa relación que no existe en los animalitos. Los animalitos tienen otra
forma de vida, otra forma de acercarse a la vida, una forma mucho más sencilla, mucho más pura. Pero en cuestiones, digamos, de la práctica médica, psiquiátrica, psicológica y sin duda psicoanalítica, el psicoanálisis puede aportarles a todas estas disciplinas e incluso disciplinas no relacionadas con la salud, la importancia de la voluntad individual. Ajá. Y esto sin duda trasciende por mucho el quehacer analítico, el quehacer, digamos, profesional, para poner en el centro del cuestionamiento la voluntad individual al respecto de todos los elementos que conforman la realidad humana. Por el momento basta. Yo voy a ocuparme de mi perrito. Hoy entro a las 3, por eso me ven elegante. Pero, doctor Freud, le agradezco enormemente este texto y vamos a retomar. Estamos en la página, ¿qué? 138. Continuamos entonces. Este texto, les digo, muy extenso, pero también muy rico. El título es, ya avanzamos bastante, sobre la iniciación del tratamiento. Estaba en lo correcto. Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis. Texto de 1913. 3C. Bueno, basta por hoy. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto.